Palomita Vargas estaba sentada en la sala de residentes del hospital municipal, removiendo mecánicamente café instantáneo en un vaso de plástico. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, convirtiendo las calles de Ciudad de México en un amasijo gris de asfalto y charcos. Su descanso para comer llegaba a su fin, pero no se atrevía a volver con sus pacientes. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Demian, a su fría mirada de esta mañana, a la forma en que le había dado la espalda cuando ella había intentado darle un beso de despedida. A las 5 de la mañana, el despertador los despertó a los dos. Demian se levantó primero, como siempre, y se dirigió a la ducha sin decir palabra. Palomita se quedó tumbada escuchando el sonido del agua y pensó en cómo solían ducharse juntos. No todos los días, por supuesto, pero había sido su pequeña tradición empezar la mañana juntos, discutir los planes para el día, compartir pensamientos. Ahora Demián se encerraba en el baño como si ella fuera una intrusa en su propia casa. Cuando salió, ella intentó entablar conversación. «No olvides que mañana es el cumpleaños de tu madre». «Me acuerdo», le espetó mientras se ponía la camisa. «¿Qué tal si nos pasamos por su casa esta noche? Puedo comprar una tarta de camino a casa». «Ya veremos, ya veremos». Esa era su nueva frase favorita para todas las oraciones. Ya veremos, tal vez ya veremos, sin planes concretos, sin promesas. ¿Otra vez con la cabeza en las nubes? La voz de Amelia Ramírez la hizo estremecerse. Su amiga se sentó a su lado dejando su almuerzo, un bocadillo de jamón y un plátano sobre la mesa. Amelia trabajaba como enfermera en la misma planta desde hacía 5 años, y en ese tiempo se habían hecho amigas de verdad. Era alta, delgada, con una mata de pelo oscuro y rizado, y siempre hablaba con franqueza y sin rodeos. A diferencia de las otras enfermeras que cotilleaban sobre los médicos a sus espaldas, Amelia nunca participaba en las intrigas del hospital. Quizá por eso Palomita confiaba en ella más que en nadie. «No estoy revoloteando, solo cansada». Palomita dio un sorbo a su café y refunfuñó. Estaba amargo y frío. ¿Cansada del trabajo o de los problemas domésticos? Amelia desenvolvió el bocadillo y miró a su amiga con atención. «Llevas una semana caminando como si estuvieras muerta». Palomita suspiró. Era inútil ocultarle nada a Amelia. Veía a través de la gente, un hábito profesional. El departamento de terapia estaba formado en su mayoría por mujeres, y todas ellas podían leer las emociones en sus rostros. Pero Amelia era especial. No solo podía ver, sino también callar cuando era necesario. Demián había cambiado por completo. Se había vuelto distante. Llega tarde a casa, casi nunca habla. Antes siempre me preguntaba cómo me había ido el día, me contaba lo que estaba haciendo. Ahora solo asiente y se va directo a la tele. «¿Quizá hay algún problema en el trabajo?», sugirió Amelia dando un mordisco a su bocadillo. «Al contrario, hace un mes lo ascendieron a abogado senior. Fue un pequeño aumento de sueldo, pero aún así, dijo que era un buen paso en su carrera». Palomita recordó aquel día. Demián había llegado a casa con una botella de vino y le había anunciado el ascenso. Ella se alegró mucho por él, que llevaba mucho tiempo buscando el puesto. Celebraron el acontecimiento, hicieron el amor, hicieron planes. Ella pensó que todo iría mejor, que el trabajo dejaría de estresarle tanto, pero en lugar de eso, él se volvió aún más retraído. «¿Sabes lo que más me preocupa?», continuó Palomita. «Ha dejado de reírse. ¿Recuerdas lo gracioso que era? Podía contar una anécdota sobre su jefe durante media hora, imitar la voz de todos los participantes en el proceso. Ahora rara vez sonríe siquiera». Amelia asintió. Recordaba bien al antiguo Demian, sociable, con buen sentido del humor. Siempre era el centro de atención en las fiestas de empresa del hospital, capaz de mantener cualquier conversación. «¿Y cómo van las cosas en la cama?», preguntó sin rodeos. Palomita se sonrojó. Incluso con su mejor amiga era incómodo hablar de intimidad. «Nada bien.
En los últimos 15 días ni siquiera ha intentado, ya sabes. Y antes hacíamos el amor varias veces a la semana. Depresión, tal vez, sugirió Amelia. Eres médico, deberías entender los síntomas. He pensado en ello, pero la depresión suele desarrollarse gradualmente, y con él todo cambió bruscamente, literalmente en unos días. Palomita se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia era cada vez más intensa, chorros de agua turbia goteaban por el cristal. En el patio del hospital había una vieja ambulancia que no había sido reparada en meses. Era simbólico. Algo se había roto y nadie iba a arreglarlo. Solía compartir sus planes conmigo. Hablábamos de dónde iríamos de vacaciones, qué muebles compraríamos, si quería tener hijos. Pero ahora, ayer le pregunté si quería ir al cine este fin de semana. Me miró como si le hubiera pedido ir a la luna. Palomita. Amelia dejó la comida y miró a su amiga con seriedad. Tú eres médico. Sabes que debes tratar una enfermedad, no esperar a que desaparezca por sí sola. Con las relaciones pasa lo mismo. Si algo va mal, tienes que hablar. Lo he intentado. Anteayer, cuando llegó a casa a las 9 de la noche, le pregunté si estaba bien. Dijo que estaba bien y cambió de canal. ¿Insististe? No, pensé que no debía insistir. Quizá estaba cansado de verdad. Amelia negó con la cabeza. Mira, conozco a Demian desde hace 7 años. No es de los que se callan sin motivo. Cuando os casasteis, era un tipo muy abierto. ¿Recuerdas cómo hablaba de sus casos? Hasta los casos más aburridos parecían interesantes cuando los contaba. Palomita asintió. Recordaba bien aquellos tiempos. Demián podía hablar durante media hora de cómo había redactado un contrato de arrendamiento y ella escuchaba con interés porque veía cuánto le importaba. Era el tipo de persona que se sumergía por completo en su negocio, y esa pasión se transmitía a los que le rodeaban. ¿Recuerdas su primer gran caso?, preguntó Amelia, cuando defendió a aquel taxista acusado de fraude. Sí, claro. Llevaba 3 meses preparando el juicio. Me dormí con el sonido de su voz. Practicaba su discurso en el espejo. Y ganó. Y luego se pasó un mes caminando sobre alas de felicidad. Sí, sonrió Palomita, por primera vez en todo el día. Me compró un ramo de rosas y me dijo que nunca lo habría conseguido sin mi apoyo. Se quedaron en silencio un momento. Ambos pensaban lo mismo. ¿Dónde estaba el entusiasmo, la franqueza que hacían tan atractivo a Demian? Quizá el ascenso le había sometido a más presión, continúa Amelia. Pero esa no es razón para dejar de hablar con su mujer. Habla seriamente con él. Dile que te preocupa su comportamiento. Me temo que volverá a ignorarla. Entonces no dejes que lo haga. Dígale que es importante para usted, para su relación. Fue entonces cuando el doctor González, jefe del departamento, entró en la habitación de los residentes. Chicas, se acabó el descanso. Palomita, aquí hay un paciente que se queja de dolores en el pecho. Ya voy. Palomita terminó su café y se levantó. Suerte con la conversación, susurró Amelia. Y recuerda, si un hombre ama, no mantendrá a su mujer en la oscuridad. El timbre sonó en el pasillo, señalando el final de la pausa para comer. Palomita volvió a su despacho, donde la esperaba un anciano con cara de preocupación. Doctor, hace 3 días que me duele aquí, se señaló el pecho. Mi mujer dice que es el corazón. Palomita empezó a examinarle, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Amelia. Su amiga tenía razón. Tenía que averiguar qué le pasaba a Demián. Puede que realmente tenga problemas en el trabajo que no puede compartir, o su salud está fallando. Los hombres suelen ocultar las enfermedades, sobre todo si tienen que ver con la potencia u otras cuestiones delicadas. El resto de la jornada laboral transcurrió como de costumbre. Palomita atendió a pacientes, recetó medicamentos, rellenó fichas. Llegó una mujer con sospecha de diabetes, un estudiante con síntomas de gastritis, una anciana con hipertensión.
La rutina habitual de un hospital de distrito, nada extraordinario, pero un trabajo que exigía concentración total. Entre paciente y paciente pensaba en cómo entablar una conversación con Demián. Tenía que elegir el momento oportuno, encontrar las palabras adecuadas, no acusar, no presionar, simplemente explicar que su comportamiento la molestaba. A las 6 de la tarde terminó su turno y condujo hasta su casa. Su piso estaba en un barrio dormitorio, a 20 minutos en coche del hospital. Tenía 3 dormitorios, una pequeña cocina y un balcón con vistas al patio. Nada lujoso, pero adecuado para una familia joven. La habían comprado a crédito hacía 3 años y aún estaban pagando la hipoteca. Demián estaba en casa. Eso sorprendió a Palomita, que no solía llegar hasta las 8. Lo encontró en el salón, sentado en el sofá con el portátil en el regazo. «Hola», le dijo, quitándose los zapatos en el pasillo. «Hoy llego temprano». «Hola». No levantó la vista de la pantalla. «Pensé en terminarlo en casa». Palomita fue a la cocina, se sirvió agua y volvió al salón. Demián seguía mirando el portátil, escribiendo algo en el teclado. Se sentó en el sillón de enfrente y lo observó durante unos minutos. No había cambiado mucho en 7 años de matrimonio. Alto, delgado, moreno y de ojos castaños. Llevaba barba cuando se conocieron, pero se la había afeitado a petición de su jefe. Su rostro se había vuelto más abierto, juvenil. Ahora parecía cansado, con ojeras. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó ella. «Bien». «¿Qué estás haciendo?». «Redacto un contrato». Respuestas cortas, sin ganas de mantener la conversación. Palomita recordó las palabras de Amelia y decidió actuar. «Demián, necesito hablar contigo». Por fin levantó la vista. No había interés ni irritación en ellos, solo cansancio. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que pasa entre nosotros. «No pasa nada». «No pasa nada. Hemos dejado de hablar. Vienes a casa, no hablas, no me dices lo que estás haciendo. Solías compartir tus planes, tus pensamientos conmigo. Ahora me siento como una vecina, no como una esposa». Demián cerró el portátil y la miró. No había calidez ni irritación en sus ojos oscuros, solo cansancio. «Palomita, solo estoy cansado. El nuevo puesto requiere más tiempo, más responsabilidad. No se puede contar todo. Hay información confidencial. No te pido que me hables de tus clientes. Quiero saber cómo te sientes, qué te preocupa, qué quieres». «No quiero que me molesten las cosas más insignificantes», dijo con dureza en la voz. «Tengo mucho trabajo que hacer. No se trata de pequeñeces, se trata de nuestra familia». «¿Familia?», se levantó del sofá. «¿Qué familia, Palomita? Vivimos como vecinos comunes. Tú estás en el trabajo, yo estoy en el trabajo. Solo nos reunimos por la noche para cenar y ver la tele». Las palabras sonaban duras, pero había algo de verdad en ellas. Palomita sintió que algo le oprimía el pecho. «Entonces cambiemos algo. Pasemos más tiempo juntos, planifiquemos cosas en común». «No tengo tiempo para planear cosas en común». Demián cogió su portátil. «Lo siento, pero tengo que terminar este contrato. Hablaremos más tarde». Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta. Palomita se quedó sentada en el salón, sintiéndose estúpida e impotente. No había conversación que mantener. Demián volvió a encerrarse en sí mismo, aislado por su trabajo. Se levantó y fue a preparar la cena, aunque no tenía apetito. Picó mecánicamente las verduras para la ensalada, puso el pollo a calentar. Fuera de la ventana ya era de noche y las farolas estaban encendidas. Los vecinos de enfrente estaban viendo la televisión, sus ventanas brillaban con una luz azulada. Palomita pensó en lo que había dicho Demián. Quizá tenía razón, quizá vivían realmente como vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo juntos aparte de ver la tele y comer? Intentó recordar. Hace un mes fueron al cine, pero Demián se quedó dormido en mitad de la película.
Hace 2 meses fueron a la dacha de los padres de él, pero él estuvo todo el rato hablando por teléfono con sus colegas. Resulta que la última vez que realmente pasaron tiempo juntos fue hace 6 meses, cuando celebraron el cumpleaños de él. Una hora más tarde, llamó a la puerta del dormitorio. «Demián, la cena está lista». «No tengo hambre», se oyó detrás de la puerta. «Comeremos más tarde». Palomita cenó sola, guardó los platos y se sentó frente al televisor. Ponían las noticias y luego alguna serie mexicana. Ella miraba sin escuchar, pensando en los suyos. A las 9 de la noche, Demián salió por fin del dormitorio. En silencio, calentó la cena, comió, lavó el plato. Se sentó a su lado en el sofá. «¿Qué estás viendo?», le preguntó. «No lo sé. Algo sobre el amor». Miraron durante media hora en silencio. En la pantalla, hermosos actores discutían, se juraban amor, rompían y volvían a estar juntos. La vida es como en el cine, brillante, apasionada, llena de emociones. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó Palomita. «Sí, claro, en la biblioteca de la universidad. Tú leías un libro de derecho civil y yo de anatomía. Estábamos sentados en mesas vecinas. Se te cayó el bolígrafo y yo lo recogí», continuó Demián. «Entonces te propuse tomar un café. Y yo dije que no quedaba con desconocidos. Y yo respondí que después del café ya no seríamos extraños. Era uno de los pocos recuerdos que compartían y que no se había visto empañado por los acontecimientos recientes». Palomita sonrió. «Éramos tan jóvenes. Yo tenía 19 años, tú 21. «Sí», sonrió él también, pero con tristeza. «Ha pasado mucha agua. No tanta. Aún no hemos cumplido los 30. A veces parece toda una vida». Había una desesperación en su voz que asustó a Palomita. Se volvió hacia él. «Demián, ¿qué te pasa? Hablas como si se hubiera acabado». «Puede que se haya acabado», se levantó del sofá. «Lo siento, pero estoy cansado. Me voy a la cama». Se marchó al dormitorio y Palomita volvió a quedarse sola. Ahora no solo estaba preocupada, sino aterrorizada. ¿A qué se refería con «podría haber terminado»? ¿Su matrimonio? ¿Su relación? ¿O algo más? Apagó la televisión y se fue a la cama. Demián ya estaba tumbado de espaldas a la pared. Ella se tumbó a su lado, sin atreverse a tocarle. Tumbada en la oscuridad, pensó en lo que le estaba pasando a su matrimonio. 7 años juntos no era ninguna broma. Se conocieron en la universidad y se casaron 2 años después de graduarse. Habían tenido planes, sueños, metas comunes. ¿Cuándo desapareció todo eso? Tal vez Amelia tiene razón, y el problema es el trabajo. Nuevo trabajo, nuevas responsabilidades. Pero ¿por qué no puede compartir eso? Demián solía hablar siempre de sus preocupaciones, pedir consejo. ¿O es ella el problema? Quizás ella se volvió poco interesante, predecible. 7 años juntos es mucho tiempo. La pasión inevitablemente se desvanece, solo queda la costumbre. Pero se amaban, planeaban tener hijos, un futuro común. Hacia medianoche, finalmente entró en el dormitorio. Se tumbó a su lado sin decir palabra. Palomita fingió estar dormida, aunque el sueño no llegó. A su lado yacía el hombre con el que había vivido 7 años y se sentía completamente sola. Recordó sus primeras vacaciones juntos. Habían ido a la costa, alquilaron un pequeño hotel cerca de la playa. Demián era romántico. Le compraba flores, la llevaba a restaurantes, bailaba con ella en la playa bajo las estrellas. Entonces le pareció que serían felices para siempre. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo exactamente su relación se había vuelto tan fría y formal? Intentó recordar, pero no pudo señalar un momento concreto. Había sucedido poco a poco, imperceptiblemente. Primero hicieron el amor con menos frecuencia, luego hablaron menos, después dejaron de compartir pensamientos y planes. A las 2 de la madrugada seguía despierta.
Demián roncaba tranquilamente a su lado, y ella envidiaba su capacidad para desconectar de los problemas. Quizá para él no había problemas. Quizá solo estaba cansado del matrimonio, de ella, de su vida juntos. La idea era demasiado dolorosa para contemplarla durante mucho tiempo. Palomita intentó dormir, pero el sueño nunca llegó. Al día siguiente, Palomita se despertó con la cabeza pesada y la sensación de no haber dormido nada. Demián ya se había levantado y se había ido a trabajar sin despedirse siquiera. Había una nota en la mesa de la cocina. Llegaré tarde. No esperes la cena. Su letra, conocida y familiar, ahora parecía ajena. En el hospital, el día fue especialmente duro. A mediodía, Palomita ya había atendido a 12 pacientes, y cada uno de ellos requería no solo atención médica, sino también implicación humana. Una anciana con artritis se quejaba de soledad, un padre joven estaba preocupado por la tos de su hijo, una estudiante lloraba de dolor de estómago. Normalmente Palomita manejaba la carga emocional con facilidad, pero hoy cada historia resonaba con un dolor en su pecho. «Tienes muy mal aspecto», dijo Amelia asomándose al despacho entre cita y cita. «¿Has hablado con Damian?» «Lo he intentado. Fue inútil». «¿Y ahora qué?» «No lo sé. Tal vez tome tiempo. Tal vez desaparezca por sí solo». Amelia negó con la cabeza. «Palomita, eres una mujer inteligente. Sabes que no puedes seguir así». «Lo sé. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Hacerle hablar? ¿Obligarle a intimar? Podrías darle un ultimátum, o explica lo que está pasando, ¿O qué? El divorcio». Palomita sonrió amargamente. 7 años juntos, ¿y todo porque se quedó callado? No es el silencio, es que ya no es tu marido, es solo un compañero de piso. A las 3 de la tarde, Palomita se quedó sin pacientes. El doctor González la dejó irse a casa temprano, diciendo que parecía enferma y que debía descansar. Palomita no discutió. Su dolor de cabeza empeoraba y sus pensamientos eran confusos. El viaje a casa duró menos de lo habitual. El autobús iba casi vacío, por la ventanilla se veían calles familiares. Palomita pensó en qué decirle a Demián si se encontraba en casa. Quizá debería intentarlo de nuevo. ¿O sería mejor esperar al fin de semana, cuando tendrían más tiempo? Subió al 4.º piso, sacó las llaves y abrió la puerta. El piso estaba en silencio, pero había una luz encendida en el salón. Qué raro, Demián solía ahorrar electricidad. «¡Demián!», gritó, quitándose los zapatos. «¿Estás en casa?». No hubo respuesta. Palomita entró en el salón, pero no encontró a nadie. El portátil estaba tirado en el sofá, con la pantalla encendida. «¿Quizá esté en el baño?». «¿Demián?», volvió a llamar. Entonces oyó ruidos en el dormitorio. Al principio pensó que era la televisión, pero luego se dio cuenta de que eran voces. Un hombre y una mujer. Su marido y una mujer extraña. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en todo el piso. Palomita se acercó lentamente al dormitorio. La puerta estaba entreabierta y pudo ver el borde de la cama. Su cama. En la cama estaba Demián, desnudo hasta la cintura, y a su lado había una joven de largo pelo negro. Palomita no podía verle la cara, pero distinguía un lunar en el hombro, un sujetador rojo tirado en el suelo. «Jesús», susurró. Demián oyó su voz y se volvió bruscamente. Sus ojos se cruzaron y en su mirada había irritación, no remordimiento, como si ella hubiera interferido en sus asuntos importantes. «Palomita», dijo, poniéndose rápidamente la camisa. «Llegas pronto». La mujer se sentó en la cama cubriéndose con la sábana. Palomita pudo verle la cara. Joven, guapa, con grandes ojos marrones. Unos 25 años, no más. «¿Quién es?», preguntó Palomita, aunque le temblaba la voz. Es Valeria. Trabaja en nuestra empresa. Valeria, la secretaria que Demián mencionaba a veces. Decía que era inteligente, proactiva, que ayudaba con el papeleo.
Ahora le estaba ayudando con otra cosa. «Fuera», dijo Palomita en voz baja mirando a la mujer. «Fuera de mi casa». Valeria se vistió rápidamente, cogió su bolso y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Palomita, bajó los ojos pero no dijo nada. La puerta principal se cerró de golpe. Demián se abrochó la camisa y salió de la cama. Parecía tranquilo, incluso indiferente. «Palomita, hablemos». ¿Hablar? Su voz se entrecortó. ¿Hablar de qué, Demián? ¿De cómo te estás follando a la secretaria en nuestra cama? No uses esas palabras. ¿Qué clase de palabras? ¿Bonitas? ¿Románticas? Me engañaste, Demián. Trajiste a otra mujer a nuestra casa, a nuestro dormitorio. No significa nada, dijo, y no había vergüenza ni arrepentimiento en su voz. Simplemente ocurrió. ¿No significa nada? Palomita sintió que la rabia crecía en su interior. Puede que para ti no signifique nada, pero para mí lo es todo. No seas dramática. Solo fue intimidad física, sin sentimientos. ¿Solo intimidad física? Ella lo miró como si fuera un extraño. ¿Y yo qué? ¿Solo intimidad física? No, hace un mes que no tienes intimidad conmigo. Palomita, podemos resolver esto como adultos. ¿Como adultos? Se rió, pero era histérica. Los adultos no engañan a sus mujeres. Los adultos hablan, explican lo que les pasa. Intenté decirte que vivimos como vecinos. ¿Lo hiciste? ¿Cuándo? ¿Ayer cuando te encerraste en tu habitación con tu portátil? ¿O esta mañana cuando te has ido sin decir una palabra? Demián guardó silencio. Palomita fue al armario y sacó una bolsa grande. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Estoy haciendo las maletas. No viviré más con un traidor». «Palomita, no saques conclusiones precipitadas». «¿Qué conclusiones?». Echó ropa en la bolsa, sin discernir lo que se llevaba. «Te vi haciendo el amor con otra mujer con mis propios ojos». «No es amor, es solo sexo». «A mí me da lo mismo». Cogió maquillaje del baño, algunos libros, algunos papeles. Demián se quedó mirando sin intentar detenerla. «¿A dónde vas a ir?», preguntó. «A casa de Amelia. Al menos allí no me engañarán». «Palomita», piensa, 7 años juntos. ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda por un error? ¿Un error? Ella se volvió hacia él. «Demián, engañar no es un error. Es una elección. Tú elegiste a otra mujer en vez de a mí. Te elegí a ti. Me casé contigo. Vivo contigo». «¿En serio?». Ella cerró la cremallera de su bolso. «No vives conmigo. Existes a mi lado. No hablas, no compartes tus pensamientos, no me tocas. Y luego te tiras a la secretaria. Deja de decir esa palabra». «¿Qué palabra? ¿Joder?». Le miró con odio. «Es verdad, Demián. Te la follaste en nuestra cama, y probablemente no por primera vez». «No es la primera vez», dijo en voz baja. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Así que esto había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Todo ese tiempo había estado frío y distante. Había tenido otra mujer. «¿Cuánto tiempo había pasado?», preguntó ella. «2 meses». «2 meses». Ella lo repitió como una frase. «2 meses en los que me engañaste mientras fingías que solo estabas cansado del trabajo. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño?». Ella cogió la bolsa. «¿Sabes qué es lo que más duele? No el engaño, las mentiras. El hecho de que me miraras a los ojos durante 2 meses y me mintieras. Palomita, podemos intentar que las cosas funcionen». «¿Qué tipo de relación?». Se dirige a la puerta. «No tenemos una relación. Tenemos un sello en el pasaporte y un piso compartido. Eso no es suficiente para una familia. Tómate unos días para pensarlo. No tomes decisiones precipitadas». «¿Apresuradas?». Se dio la vuelta. «Demián, estuve pensando toda la noche, intentando averiguar qué nos está pasando. Ahora lo sé. Simplemente dejaste de quererme. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué me engañaste?». Se quedó en silencio, y en ese silencio estaba la respuesta. Palomita salió del piso sin mirar atrás. Fuera ya estaba oscuro.
cogió el primer autobús que encontró y se fue a casa de Amelia. Su amiga vivía en el barrio antiguo, en un piso de 2 habitaciones en la primera planta. La casa había sido construida en los años 60, no tenía ascensor, pero había enormes árboles en el patio. Amelia abrió la puerta en bata, con una toalla en la cabeza. «Palomita, ¿qué te pasa? ¿Puedo quedarme a dormir?» Le temblaba la voz, por fin se le saltaron las lágrimas. «Ya no puedo vivir con él». «Por supuesto, pasa». Amelia la abrazó. «Cuéntame lo que ha pasado». Se sentaron en la cocina y Amelia preparó té. Palomita se lo contó todo. Cómo había llegado a casa antes de lo habitual, cómo había pillado a Demian con Valeria su conversación. 2 meses, repitió Amelia. Así que la aventura empezó antes de que él se enfriara contigo. Al contrario, se volvió frío porque te estaba engañando, conciencia. O tal vez simplemente cambió a otra mujer. No lo sé, no lo sé. Tal vez lo hizo. ¿Qué dijo cuando estabas empacando? Que no significaba nada, solo sexo. Palomita sonrió amargamente, como si eso supusiera alguna diferencia. Para algunos hombres sí que hay diferencia entre sexo y amor. Para mí, no la hay. Si se acuesta con otra mujer, entonces no me necesita. Tal vez te necesita, pero de una manera diferente. Como ama de llaves, como compañera. Es una perspectiva maravillosa. Sirviendo a un marido que me engaña con su secretaria. Se quedaron en silencio. Amelia sirvió más té. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Divorciarme, supongo. No tengas prisa. Tal vez deberíamos esperar unos días. Piénsatelo. Pensar que, está claro, nuestro matrimonio ha terminado. 7 años juntos es mucho tiempo. Tal vez deberíamos intentar perdonar. ¿Perdonar la aventura? Palomita negó con la cabeza. No puedo. Cada vez que se quede hasta tarde en el trabajo, pensaré en Valeria. Cada vez que me toque, recordaré cómo la tocó a ella. Lo comprendo, pero no tomes una decisión definitiva de inmediato. Quédate conmigo unos días. Piénselo. Lo pensaré. Gracias por acogerme. De nada. Somos amigos. Palomita se fue a dormir al sofá del salón. Amelia le dio su pijama y le trajo una manta extra. El piso era pequeño pero acogedor. Había cuadros colgados en las paredes y flores en los alféizares de las ventanas. Era cálido y hogareño. No podía dormirme. Ante mis ojos aparecía una y otra vez la imagen de Demian en la cama con otra mujer. ¿Cuánto había durado? ¿Dónde se habían conocido? ¿En la oficina? ¿En hoteles? Quizá en casa de ella. Sobre las 10 de la noche sonó el teléfono. Palomita pensó que era Demian, pero era su madre. «Hija», la voz de su madre sonaba extraña. «Tengo algo que decirte». «¿Qué te pasa, mamá?» «El abuelo Severino ha muerto. Esta mañana». Se le paró el corazón. Palomita sintió un desgarro en su interior. El abuelo Severino era el único pariente cercano de su padre. Después de la muerte de sus padres, era como un segundo padre para ella. ¿Cómo había sucedido? Los vecinos lo encontraron en el jardín. Estaba regando las flores y de repente se cayó. Los médicos dicen que la muerte fue instantánea. No sufrió. ¿Cuándo es el funeral? Pasado mañana. En Guadalajara. Palomita. Hay más noticias. El abuelo dejó testamento. Te dejó su casa. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Dijo que eras su nieta preferida. ¿Recuerdas cómo te cuidaba cuando eras pequeña? Siempre decía que eras especial. Palomita recordó. El abuelo Severino era un hombre alto, de pelo gris y ojos amables. Le enseñó a jugar al ajedrez, a leer libros, a amar la naturaleza. Cuando entró en la facultad de medicina, él estaba tan orgulloso que hablaba a todos los vecinos de su nieta médico. ¿Una casa grande? Muy grande. 2 pisos, con jardín, en un buen barrio. Mamá, ¿y los primos? ¿El tío Rafael? También les dejó algo, pero te dejó la casa a ti. ¿Vendrás al funeral mañana? Sí, claro. Sí, nos vemos en la comisaría.
Palomita colgó el teléfono y le contó la llamada a Amelia. «Lo siento», dijo su amiga. «Recuerdo a tu abuelo. Era un hombre amable, muy bueno y sabio. Siempre decía que uno debe vivir según su conciencia». «¿Es grande la casa?» «Mamá dice que es grande, 2 plantas». «¿Sabes?». Amelia la miró pensativa. «Quizás sea una señal del destino». «¿Qué clase de señal?». «Piénsalo. Hoy te has enterado de la infidelidad de tu marido. Has decidido dejarle. Y el mismo día has heredado una casa. Es como si el propio destino te diera la oportunidad de empezar una nueva vida. Una casa en Guadalajara. No hay ningún hospital cerca donde pueda trabajar. Puedes venderla, comprar un piso aquí en Ciudad de México. No sé. Es la casa del abuelo. Vivió allí toda su vida. El abuelo querría que fueras feliz. Si vender la casa te ayudara a tener una nueva vida, él lo aprobaría. Tal vez tengas razón. Claro que tengo razón. ¿Ves cómo están funcionando las cosas? Por la mañana, eras una mujer casada sin casa propia. Por la tarde, eres una mujer libre con una casa. No libre todavía. Tendrás que divorciarte. Tendrás que hacerlo. Lo importante es que la decisión está tomada. Sí, la decisión está tomada. No voy a volver con Demián. Es cierto, engañar es algo que no puedes perdonar. ¿Sabes lo que más duele? No es el engaño. Es que me mintió durante 2 meses. Me miró a los ojos y me mintió. Los hombres hacen eso a menudo. Piensan que la mujer no se enterará. No lo habría sabido si no hubiera vuelto a casa antes de lo habitual. Me habría enterado tarde o temprano. Los secretos tienen una manera de salir. Me pregunto cuánto habrían durado si no los hubiera descubierto. No te tortures con esos pensamientos. Lo importante es que ahora sabes la verdad. Sí, ahora la sé. Hablaron un poco más y luego Amelia se fue a la cama. Palomita se quedó en el sofá, pensando en el abuelo Severino. Había muerto el mismo día que ella se enteró de la infidelidad de su marido. ¿Una coincidencia? ¿O realmente una señal del destino? De niña, había visitado a menudo a su abuelo en Guadalajara. Vivía en una casa grande con un jardín de naranjos. Le enseñaba a cocinar platos tradicionales, le contaba historias sobre la familia. Le dijo que debía ser una mujer fuerte e independiente. Ahora le ha dejado la casa. ¿Podría ser realmente una oportunidad para empezar una nueva vida? Vender la casa, comprar un piso, pedir el divorcio, olvidarse del engaño y la traición. Palomita cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Mañana iría a enterrar a su abuelo, pero tal vez no solo sería la despedida de su antigua vida, sino también el comienzo de una nueva. El entierro del abuelo Severino tuvo lugar en el ambiente sombrío de una mañana lluviosa. El pequeño cementerio de Guadalajara estaba ahogado en charcos, y los pocos parientes y vecinos permanecían de pie bajo paraguas negros. Palomita cogió la mano de su madre, sintiéndola temblar de pena y de frío. El abuelo había vivido 83 años y se había mantenido sano y activo durante la mayor parte de ese tiempo. El mes pasado la había llamado para preguntarle por el trabajo y por Demián. Ella había mentido entonces, diciendo que les iba bien. Ahora lamentaba no haber compartido sus preocupaciones con él. El abuelo siempre sabía dar sabios consejos. Después del funeral, los parientes se reunieron en casa del difunto. Era la primera visita de Palomita en 2 años y le sorprendió lo poco que había cambiado. Las mismas mesas de madera maciza, las mismas servilletas de encaje, las mismas fotografías enmarcadas sobre la cómoda. Olía a esmalte y lavanda, como cuando era niña. «Mañana leeremos el testamento», dijo el tío Rafael, el hermano pequeño del abuelo. El notario nos citó a las 10 de la mañana. «Mamá ya me ha dicho que el abuelo me ha dejado la casa», respondió Palomita. «¿Es verdad?» «Sí, es verdad. Te quería mucho. Siempre decía que eras el más listo de todos los nietos. ¿Qué recibieron los demás?» «Depósitos en efectivo, acciones, joyas.
El abuelo era un hombre muy prudente. Mantenía a todos. Palomita paseó por la casa recordando su infancia. Aquí estaba la cocina, donde el abuelo le enseñó a hacer tamales. Aquí estaba la sala donde jugaban ajedrez en las largas tardes. Aquí su estudio con libros y un escritorio antiguo. En el dormitorio del abuelo había una foto de toda la familia en la mesita de noche. Palomita lo cogió y lo examinó de cerca. El abuelo estaba en el centro, con su hija de 8 años en brazos. Ella sonreía, mostrando un diente que se le había caído. Él también sonreía y había un amor infinito en sus ojos. Miraba mucho esa foto, dijo mamá, acercándose por detrás. Sobre todo en los últimos meses. ¿Por qué me dejó la casa a mí? Decía que eras el único de sus nietos que comprendía el valor de la familia. Los demás solo viven del trabajo y del dinero. Ha estado ahorrando toda su vida, ahorrando para su familia, para las generaciones futuras. Quería que tuvieran un apoyo en la vida. Palomita asintió. El abuelo siempre había sido un hombre práctico. Trabajaba como contable para una gran empresa, ahorraba cada peso, invertía en propiedades. Sin embargo, nunca fue avaro cuando se trataba de la familia. Esa noche, regresó a casa de Amelia en Ciudad de México. Su amiga la recibió con una cena y preguntas sobre el funeral. «Mañana voy a hacer el papeleo», dijo Palomita. El notario dijo que tardaría unos días. ¿Es muy grande la casa? Muy grande. 2 plantas, con jardín, en un buen barrio. Cara, supongo. No la conozco. Miraré mañana. ¿Vas a venderla? Creo que sí. Necesito dinero para un piso nuevo. Es verdad. Empezarás una nueva vida. A la mañana siguiente, Palomita salió del trabajo y se dirigió a Guadalajara. La notaría estaba en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de techos altos y suelos que crujían. El notario, un anciano de bigote cano, leyó solemnemente el testamento. Efectivamente, el abuelo Severino le había dejado la casa con todo su contenido. El tío Rafael recibió un depósito bancario de $50,000. A los primos, 20,000 a cada uno. El resto de los parientes recibió diversos objetos de valor y reliquias familiares. «Tardaremos 3 días en completar la escritura», dijo el notario. «Será necesario presentar documentos en el registro de la propiedad, pagar impuestos. ¿Cuánto costará? Unos $1,000. El impuesto de sucesiones es el 2% del valor de la propiedad. ¿Cuál es el valor de la casa? Según la última tasación, $250,000. Palomita casi se atraganta. $250,000. No tenía ni idea de que su abuelo fuera tan rico. ¿Estás segura? Totalmente. La casa está en un barrio de lujo cerca de la universidad. Las propiedades allí son muy caras. Después del notario, Palomita fue a ver la casa. Las llaves se las dio su tío Rafael, que se ocupaba temporalmente de la propiedad. La casa era impresionante. De 2 plantas, construida en ladrillo rojo, con tejado de tejas y balcones de hierro forjado. La planta baja incluía un amplio salón, comedor, cocina, estudio y dormitorio de invitados. La primera planta tenía 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. El patio tenía naranjos y limoneros, un pequeño huerto y un cenador. Palomita recorrió despacio las habitaciones, intentando darse cuenta de la magnitud de la herencia. El abuelo vivía solo en esta enorme casa, utilizando solo unas pocas habitaciones. El resto estaban cerradas y se utilizaban como trasteros. Los muebles eran viejos, pero de gran calidad. Mesas de roble, sillones de cuero, armarios antiguos. De las paredes colgaban fotos familiares, cuadros de artistas locales y los diplomas y certificados de mi abuelo. «¿Palomita?», se oyó una voz en la entrada. Se dio la vuelta y vio a Amelia de pie en la puerta con los ojos muy abiertos. «¿Cómo es que estás aquí?» «He cogido el autobús. No podía quedarme en casa. Tenía muchas ganas de ver la casa». «¿Cómo la has encontrado?» «Pregunté a los vecinos. Aquí todo el mundo conocía a tu abuelo». Amelia entró en el salón
y giró lentamente sobre su eje. Dios mío, Palomita, esto es un palacio, una casa, no un palacio. Para nosotros es un palacio. Mira estos techos, estos muebles, y el jardín. Recorrieron juntos la casa. Amelia admiró cada habitación, cada mueble. ¿Cuánto vale?, preguntó. El notario dijo que $250,000. $250,000. Amelia silbó. Eres una mujer rica, Palomita. Por ahora solo sobre el papel. Tenemos que vender la casa. ¿Tienes que venderlo? ¿Qué se supone que tengo que hacer con ella? No puedo mudarme a Guadalajara. Aquí no hay trabajo para mí. Puedes alquilarla. Una casa como esta dará un buen beneficio. No quiero dedicarme al alquiler. Prefiero vender, comprar un piso en Ciudad de México y poner el resto del dinero en el banco. Es una sabia decisión. Puedes vivir con ese dinero unos cuantos años sin trabajar. No voy a dejar mi trabajo, solo quiero ser económicamente independiente. Especialmente ahora que te estás divorciando. Sí, especialmente ahora. Cerraron la casa y volvieron a Ciudad de México. En el autobús, Amelia no paraba de hablar de la herencia. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? El momento. El abuelo murió justo cuando descubriste la infidelidad de tu marido. Es como si el destino hubiera decidido ayudarte. Tal vez lo hizo. Ahora puedes permitirte un buen abogado de divorcios. No creo que Demian vaya a luchar. Él es el responsable de la ruptura. Los hombres pueden ser impredecibles, especialmente cuando se trata de dinero. ¿Qué dinero? La herencia que heredé después de dejarlo. Técnicamente, aún estás casada. En teoría, podría reclamar una parte de la herencia. En casa, Palomita intentó llamar a un abogado que conocía, pero su teléfono estaba apagado. Tuvo que aplazar la consulta hasta mañana. Por la tarde, se sentó en la cocina de Amelia a tomar té y pensar en el futuro. Por primera vez en mucho tiempo se sintió optimista. La herencia le daba libertad económica, la oportunidad de empezar una nueva vida sin depender de su marido. A las 8 de la tarde sonó el teléfono. Amelia miró la pantalla y frunció el ceño. Demian. No voy a hablar con él. Deja que suene. Tarde o temprano tendremos que comunicarnos a causa del divorcio. El teléfono siguió sonando. Finalmente, Palomita cogió el teléfono. ¿Qué quieres? Hola, Palomita. ¿Qué tal estás? Muy bien, sin ti. Escucha, quería hablar contigo. Adelante. ¿Por qué no quedamos? ¿Cenar en algún sitio? No, hablemos por teléfono. Yo lo haré. Escuché que tu abuelo murió. Lamento tu pérdida. Gracias. ¿Ya está? No del todo. También me enteré de que te dejó una casa. Palomita frunció el ceño. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo? Palomita, seguimos casados. El divorcio aún no ha finalizado. Según el código de familia, tengo derecho a la mitad del valor de la casa. ¿Qué mitad? Es una herencia, no propiedad conjunta. La herencia matrimonial es propiedad común. No digas tonterías, Demian. Eres abogado, deberías conocer la ley. Conozco la ley mejor que tú. El artículo 137 del Código de Familia establece claramente que los bienes recibidos por uno de los cónyuges durante el matrimonio son bienes gananciales. Esto se aplica a los bienes adquiridos, no a la herencia. Se aplica a cualquier propiedad. Palomita, no quiero ningún conflicto. Vamos a resolver esto pacíficamente. ¿Pacíficamente? Se le quebró la voz. ¿Me engañaste durante 2 meses y ahora quieres la mitad de la herencia? Engañar y cuestiones de propiedad son cosas diferentes. Para mí, son la misma cosa. Me traicionaste y ahora quieres dinero. No quiero dinero. Estoy defendiendo mis derechos. ¿Qué derechos? ¿El derecho a la mitad de la casa que me dejó mi abuelo? El derecho a la mitad del valor de la casa. Sí. Demian, estás loco. Estoy siendo razonable. La casa vale $250,000. La mitad son 125,000. No está mal. ¿Cómo sabes el valor? Lo averigüé. No importa cómo. Importa. ¿Me estás siguiendo? No te estoy siguiendo.
Solo tengo curiosidad. Demián, no te debo nada. La herencia llegó después de dejarte. Pero no después del divorcio. Técnicamente seguimos casados. No vas a recibir ningún dinero. Lo recibiré. Si no lo consigo voluntariamente, lo conseguiré en los tribunales. Ve a juicio. Veremos qué dice el juez. Palomita, no vayas a juicio. Arreglémoslo amistosamente. No hay nada que arreglar. La casa es mía, el dinero es mío. Entonces nos vemos en el juzgado. Colgó. Palomita se sentó con el teléfono en las manos, sintiendo la rabia subir por dentro. ¿Qué ha dicho?, preguntó Amelia. Quiere la mitad del valor de la casa. Dice que va a demandar. ¡Qué cabrón! No solo hizo trampa, sino que está exigiendo dinero. ¿Puede conseguir la mitad? No lo sé, no lo sé. Tendré que consultar a un abogado. Amelia, ¿y si tiene razón? ¿Y si la ley dice que tiene derecho a parte de la herencia? Entonces tendríamos que dividirla. Pero eso no es justo. La justicia y la ley son cosas diferentes. Palomita, ¿y si... ¿Qué? ¿Y si yo heredara la casa? ¿Qué quieres decir? Dame la casa, oficialmente. Entonces Demián no podrá reclamar nada. Pero entonces la casa sería tuya, técnicamente, pero seguiría siendo tuya. La venderé y te daré el dinero. Amelia, es demasiado arriesgado. Piénsalo, Palomita. Si no haces nada, Demián puede conseguir la mitad de la casa en los tribunales, y si me la escrituras, él no consigue nada. Y si el tribunal dice que el trato es una farsa, ¿en qué se basa? Una escritura de donación es una forma legal de transferir la propiedad. Pero si se demuestra que el propósito de la donación es ocultar la propiedad de su cónyuge, no se probará nada. Es solo una amiga dándole a su amiga una casa. ¿Qué tiene eso de sospechoso? Palomita pensó un momento. La propuesta de Amelia era arriesgada, pero tentadora. En efecto, ¿por qué darle la mitad de la casa a un hombre que la traicionó? Tengo que pensarlo. Pensar rápido. Demián podría demandar mañana, y entonces la casa quedaría embargada hasta la sentencia. ¿Puede demandar mañana? Podría. Ya sabes cómo trabajan los abogados. Eso significa que nos estamos quedando sin tiempo. Casi. Palomita, es la única manera de conservar la herencia del abuelo. Mañana iré a Guadalajara. Mañana iré a Guadalajara. Conseguiré las escrituras de la casa y te la daré enseguida. Buena decisión. Demián no recibirá ni un centavo. Espero que no me defraudes. No lo haré. Somos amigos. Sí, lo somos. Palomita se fue a la cama con el corazón encogido. Por un lado, había encontrado la forma de proteger su herencia de la invasión de su marido. Por otro, tenía que confiar en la honradez de su amiga. $250,000 era una suma que podía cambiar la vida de cualquiera, pero no había otra salida. Si Demián realmente podía conseguir la mitad de la casa a través del tribunal, sería mejor volver a adjudicar la propiedad a Amelia. Al menos el dinero se quedaría en la familia y no iría a parar a manos de un traidor. Mientras Palomita se dormía, pensó en su abuelo. ¿Qué diría al enterarse de semejante plan? ¿Lo aprobaría o lo desaprobaría? Probablemente lo habría entendido. El abuelo siempre decía que la familia era lo más importante, y Demián ya no era familia. Se convirtió en un extraño en el momento en que trajo a otra mujer a su casa. A la mañana siguiente, Palomita se despertó con un plan de acción claro. No había tiempo para pensar. Tenía que adelantarse a Demián a cada paso. Llamó al hospital y pidió unos días libres, alegando la tramitación de la herencia. ¿Estás segura de que es lo correcto?, preguntó Amelia durante el desayuno. Estoy segura. No quiero darle la mitad de la casa a un hombre que me traicionó. No me refiero a eso. Quiero decir, confiar. ¿De verdad estás dispuesta a entregarme $250,000? Palomita miró a su amiga. No había codicia ni engaño en sus ojos, solo auténtica preocupación. Amelia, somos amigas desde hace 7 años. Si no puedo confiarte el dinero, ¿en quién puedo confiar?
pero es una gran cantidad de dinero. La gente cambia cuando se trata de dinero como ese. Tú no cambiarás. Te conozco. Espero que tengas razón. Tomaron el primer autobús de la mañana a Guadalajara. El viaje duró 3 horas, y la mayor parte del tiempo estuvieron en silencio, cada una con sus propios pensamientos. Palomita repasaba mentalmente los detalles del plan, mientras Amelia miraba por la ventanilla el paisaje titilante. En la notaría las recibió el mismo notario anciano de bigote cano. Los documentos de la casa estaban listos, solo faltaba firmarlos y registrar el título. «Enhorabuena, señorita Vargas», dijo el notario, entregándole el certificado de propiedad. «Ya es oficialmente la propietaria de la casa. Muchas gracias. Y dígame, ¿es posible hacer una donación a otra persona de inmediato?» «Por supuesto, pero ¿por qué tanta prisa?» «Razones familiares. Ya veo. Entonces tendremos que redactar una escritura de donación. ¿Quién será el beneficiario?» «Yo», dijo Amelia. «Amelia Ramírez». El notario miró atentamente a ambas mujeres. «¿Son parientes?» «No, amigas», respondió Palomita. «Una donación de bienes por valor de más de $100,000 entre no parientes está sujeta a un impuesto del 30%. ¿30%? Palomita palideció. «Esos son $75,000. Eso es. Si quieres evitar el impuesto, puedes hacer una venta por una cantidad simbólica». ¿Es eso legal? Técnicamente, sí. Pero si Hacienda sospecha una infravaloración, podría haber problemas. ¿Y si haces una donación entre familiares? Entonces no hay que pagar impuestos, pero hay que demostrar el parentesco. Palomita pensó. $75,000 es una suma enorme, casi un tercio del valor de la casa. «Te diré una cosa», dijo al fin. «Hagamos la escritura por $10,000. ¿10,000 por una casa que vale $250,000? El notario enarcó una ceja. «Eso es muy sospechoso». «¿Cuánto no sería sospechoso?» «100,000. Entonces el impuesto sería de $10,000. «Está bien, hazlo por 100,000. Pero no tengo $100,000, susurró Amelia. «No tienes por qué. Sería una transacción falsa. El dinero no se transferirá. ¿Y si el notario exige una prueba del pago?» «No lo haría. Estos tratos se hacen todo el tiempo». El notario realmente no pidió ninguna prueba. 1 hora más tarde, todos los documentos estaban listos. Amelia se convirtió en la propietaria oficial de la casa y Palomita en deudora tributaria. «Hay que pagar $10,000 en el plazo de un mes», dijo el notario. «De lo contrario habrá multas». «Pagaré», asintió Palomita. Salieron de la notaría y Amelia se detuvo en los escalones. «Palomita, ¿te das cuenta de que ahora poseo oficialmente una casa que vale $250,000? «Me doy cuenta. ¿Y si quiero quedármela, no puedes hacer nada?» «No puedo hacer nada, pero no querrías». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque te conozco. Eres un hombre honesto». Condujeron hasta la casa para que Amelia pudiera echar un vistazo a su nueva propiedad. Esta vez lo miró todo con otros ojos, como propietaria, no como invitada. «Tenemos que encontrar un comprador», dijo de pie en el salón. «No tengas prisa. Podrías esperar unos meses y encontrar un precio mejor». «No, es mejor vender rápido, antes de que Demian se dé cuenta de lo que ha pasado. No puede hacer nada. La casa ya no es mía. Podría intentar impugnar la venta en los tribunales». «¿Con qué argumentos?» «Encontrará motivos. Es abogado». Amelia sacó su teléfono y empezó a llamar a agentes inmobiliarios que conocía. El primero dijo que estaría en el mercado al menos 6 meses. El segundo ofreció un precio de $200,000, pero con la condición de que la transacción se celebrara dentro de un mes. «$200,000 no es suficiente», dijo Palomita. «La casa vale $250,000, pero si vendes rápido, siempre tienes que bajar el precio. $50,000 es demasiado descuento». «Palomita, o vendemos rápido y barato o despacio y caro, no puedes tener las dos cosas». «De acuerdo, acepta $200,000.
Amelia volvió a llamar al agente inmobiliario y concertó una cita para el día siguiente. El comprador era un empresario local que iba a comprar una propiedad para alquilarla. La casa está en buenas condiciones, dijo mientras recorría las habitaciones. Pero necesita reformas. La fontanería y la instalación eléctrica son viejas. Además, hay que renovar los muebles. ¿Cuánto costará?, preguntó Amelia. 50,000. Tal vez más. Entonces el precio debería ser de 180,000. De acuerdo, 180,000. Y el trato es en una semana. Trato hecho. Se dieron la mano. Palomita se sintió extraña. La casa de su abuelo se vendía por nada y ella no podía hacer nada. Pero era mejor recibir 180,000 que darle la mitad a Demián. Una semana después se cerró el trato. El empresario trajo el dinero en 2 bolsas de deporte. Amelia contó el dinero y firmó los papeles. «Enhorabuena», dijo el notario. «La transacción se ha completado». Salieron de la notaría con las bolsas de dinero. Palomita se sintió como una delincuente. Nunca había visto tanto dinero en efectivo. «¿Qué hacemos ahora con el dinero?», preguntó Amelia. «Lo llevaremos a tu casa. Mételo en la caja fuerte». «No tengo caja fuerte». «Entonces compraremos una». Fueron a una tienda y compraron una pequeña caja fuerte de 50 kilos. El vendedor les ayudó a cargarla en el camión y la llevó a casa de Amelia. «¿Dónde la pongo?», preguntó. «En el dormitorio», dijo Amelia. Colocaron la caja fuerte en un rincón del dormitorio, detrás del armario. Amelia metió el dinero y la cerró con 2 cerrojos. $180,000, dijo escondiendo las llaves. «Nunca pensé que guardaría tanto dinero en casa. Es temporal. En cuanto me divorcie, me darás el dinero. Claro que te lo daré, pero por ahora está en mi caja fuerte». Regresaron a Ciudad de México esa noche. Palomita se sentía desolada. Habían vendido la casa de su abuelo. El dinero estaba en la caja fuerte de otra persona y ella, técnicamente, se había quedado sin nada. «No estés triste», le dijo Amelia. «Lo importante es que Demián no recibió ni un céntimo». «No, no lo recibió. Y el dinero sigue siendo tuyo». Pero darse cuenta no trajo alivio. Palomita sentía que había hecho algo malo. Había engañado a su marido, aunque fuera de forma ruin. Vendido la casa de su abuelo por nada. Puso a su amiga en una situación ambigua. Al día siguiente, fue a trabajar por primera vez en una semana. Sus compañeros notaron su estado depresivo. «¿Cómo van las cosas con la herencia?», preguntó el doctor González. «Ya está hecho. ¿Te han dado una casa grande?». «Era grande, pero la vendí. Rápidamente. ¿Por un buen precio?». «Un precio justo». «Probablemente ahora te divorciarás de tu marido, ¿no?». «Supongo que sí». «Así es. No se puede perdonar el adulterio». A la hora de comer, Palomita se sentó en la sala de residentes, pensando en el futuro. El dinero estaba en la caja fuerte de Amelia, el divorcio estaba pendiente, el trabajo no le satisfacía. ¿Qué sería lo siguiente? A las 5 de la tarde sonó el teléfono. Era Demián. «Hola, Palomita. ¿Qué quieres?». «Solo quería que supieras que he presentado una demanda en el juzgado». «Te felicito. Quiero la mitad del valor de la casa». «Lo sé. La cita en el juzgado es la semana que viene. Tendrás que asistir». «Palomita, no es demasiado tarde para llegar a un acuerdo». «Lo es. Estoy dispuesto a rebajar mis exigencias. En vez de la mitad, aceptaré 1/3. No recibirás ni un centavo. Lo recibiré. La ley está de mi lado». «Demián, tendrás exactamente lo que te mereces». «¿Qué me merezco?». «Nada, nada. Ya veremos», colgó. Palomita se sentó a pensar en lo que había dicho. ¿Vale la casa más de $250,000? Puede que sí, pero ya no importaba. La casa se había vendido por 180,000. Al día siguiente, Palomita llamó a varios bufetes de abogados. Los mejores abogados de familia costaban entre $5 y $10,000. Caro, pero era dinero. Eligió a Rodrigo Montes, un abogado especializado en divorcios y litigios de propiedad.
un hombre de mediana edad con una reputación impecable y un historial impresionante. Su caso es interesante, dijo tras escuchar la historia de Palomita. El marido reclama la mitad de la herencia y la herencia ya se ha vendido. ¿Puede conseguir algo? En teoría sí, si puede demostrar que la casa se vendió para ocultar los bienes. ¿Y si no puede? Entonces no consigue nada. ¿Cuáles son las probabilidades? 50-50. Depende de lo bien que se prepare su abogado. ¿Cuánto costará su defensa? $8,000. Yo lo haré, yo lo haré. Palomita salió del despacho del abogado sintiéndose aliviada. Ahora tenía una defensa profesional. Demián no recibiría ni un céntimo y el dinero se quedaría en la caja fuerte de Amelia. Solo quedaba esperar al juicio y confiar en que el plan funcionara. El juzgado recibió a Palomita con frías paredes de mármol y olor a polvo rancio. Llegó media hora antes de lo previsto para mantener una última conversación estratégica con Rodrigo Montes, el abogado. Él ya la esperaba en el pasillo, examinando los documentos. ¿Está lista?, preguntó levantando los ojos de los papeles. Preparada. ¿Lo está usted? Por supuesto, tenemos una posición fuerte. Lo principal es no ponerse nervioso y responder a las preguntas con claridad. Palomita asintió, pero le temblaban las manos. Nunca antes había participado en un juicio, y la excitación la invadía a oleadas. Amelia estaba sentada a su lado, también citada como testigo. «Recuerda», susurró su amiga, «que me diste la casa voluntariamente, sin coacción». «Lo recuerdo. Y no hubo ningún acuerdo entre nosotras para devolver el dinero. Ya veo. Si te preguntan por qué lo hiciste, diles que fue por gratitud, por estar a mi lado cuando lo necesitaba». «Lo haré». A las 10:30, Demián apareció en el pasillo con su abogado. Palomita lo vio por primera vez desde el escándalo del dormitorio y el corazón se le apretó dolorosamente. Tenía buen aspecto, el traje planchado, el pelo bien peinado, el rostro tranquilo, como si fuera a una reunión de negocios y no a un divorcio. Sus miradas se cruzaron durante un segundo, pero Demián apartó la vista y profundizó en su conversación con el abogado. Palomita se sorprendió intentando oír lo que decían, pero la distancia era demasiado grande. «No los mires», dijo en voz baja el abogado Montes. «Concéntrate en el juicio. Es difícil no mirar. 7 años vivieron juntos. Esos 7 años terminaron en el momento en que usted le pilló con su amante». «Sí, terminaron». A las 10 de la mañana fueron llamados a la sala del tribunal. La sala era pequeña, con techos altos y austeros bancos de madera. La juez, una mujer de mediana edad vestida con una toga negra, tomó asiento detrás del estrado. «El caso de la demanda de Demián Corrales contra Palomita Corrales por la división de los bienes adquiridos conjuntamente», anunció el secretario. «Así pues», abrió el caso el juez, «el señor Corrales reclama la mitad del valor de la casa heredada por su esposa. Señor abogado, exponga la posición del demandante». El abogado de Demián se levantó y comenzó su discurso. Habló de que la herencia recibida durante el matrimonio es un bien adquirido conjuntamente. Se refirió a artículos del Código de Familia, dio ejemplos de la práctica judicial. «La casa valorada en $250,000 fue heredada por mi cliente hace 2 meses», dijo. En aquel momento los cónyuges aún no estaban divorciados. Por lo tanto, la propiedad está sujeta a división a partes iguales. ¿Alguna objeción?, preguntó el juez, dirigiéndose al abogado de Palomita. «Sí, señoría», se levantó Rodrigo Montes. «En primer lugar, la propiedad en litigio ya no existe. La casa fue donada por mi cliente a un tercero antes de que se presentara esta demanda». «¿Donada?», se sorprendió el juez. «¿A quién?». «A Amelia Ramírez, que está aquí como testigo». «¿Cuándo ocurrió esto?». «El 7 del mes pasado, 5 días antes de que se presentara la denuncia». El juez miró los documentos. «Efectivamente, hay una escritura notarial de donación». «Señor abogado», se dirigió al representante de Demián,
¿Qué opina de este hecho? Es un intento evidente de ocultar la propiedad de la división, respondió. La donación se hizo con el propósito de perjudicar los derechos de mi cliente. ¿Tiene alguna prueba? El sentido común, señoría. ¿Quién regala una casa valorada en $250,000 a una simple novia? Es claramente una transacción simulada. ¿Protesto? El juez volvió a mirar a Montes. Una donación es un derecho legal del propietario, respondió. Mi cliente estaba agradecido a la señora Ramírez por su apoyo en los momentos de necesidad y decidió agradecérselo de esta manera. Señora Corrales, póngase de pie, le dijo el juez a Palomita. Explique al tribunal por qué le dio la casa a su amiga. Palomita se levantó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Amelia me apoyó cuando me enteré de la infidelidad de mi marido. Me cobijó en su casa, me ayudó en los días difíciles. Quería darle las gracias. ¿Con una casa que vale $250,000? El dinero no es lo más importante para mí. Se trata de amistad y apoyo. Eso no es verdad. Demian se levantó de un salto. Me dio la casa a propósito para que no me regalaran nada. Señor Corrales, por favor, mantenga el orden en la sala, dijo el juez con severidad. Tendrá la oportunidad de hablar. Pero es evidente, ¿qué clase de persona normal regala una casa a una novia? Señor Corrales, una falta más, y haré que le expulsen de la sala. Demian se sentó, pero su rostro ardía de ira. Palomita le vio apretar los puños y por primera vez en mucho tiempo sintió más asco que dolor. Señora Ramírez, el juez se volvió hacia Amelia. Levántese y háblenos del regalo. Amelia se levantó y habló con calma. Palomita me regaló una casa. Fue inesperado, pero lo acepté con gratitud. ¿No te parece excesivo un regalo así? Palomita es una persona generosa. Siempre ha ayudado a los demás. ¿Qué hiciste con la casa? La vendí. ¿A quién? A un empresario local. Estaba comprando la propiedad para alquilarla. ¿Por cuánto? $180,000. Muy por debajo del valor de tasación. Quería vender rápido. ¿Dónde está el dinero? En una caja fuerte en mi casa. Es verdad. Demian volvió a saltar. El dinero está en su casa, y ella dice que la casa es suya. Es un fraude. Señor Corrales, último aviso. Pero ya ve lo que está pasando. Están conspirando para defraudar al tribunal. El abogado de Demian intentó calmar a su cliente, pero estaba fuera de control. Se están burlando de la justicia. La casa se vende, el dinero se esconde y se supone que yo me quedo sin nada. «Saque al señor Corrales de la sala», ordenó el juez al guardia. «No me voy. Ese dinero es mío. La mitad de ese dinero me pertenece». «¡Guardias!». 2 guardias se acercaron a Demian, pero éste siguió gritando. «Palomita, ¿crees que me has superado? ¿Crees que no sé que tu novia tiene el dinero? Voy a averiguarlo. Voy a demostrar que sois unos sinvergüenzas. Señor Corrales, abandone esta sala inmediatamente». «Lo haré, pero esto no ha terminado. Apelaré. Iré hasta el Tribunal Supremo». Los guardias le escoltaron fuera de la sala. Su voz aún se escuchó en el pasillo durante algún tiempo, pero poco a poco se fue apagando. «Pido disculpas por el comportamiento de mi cliente», dijo el abogado de Demian. «Está muy angustiado». «Eso no es excusa», replicó el juez. «Continuemos sin él». «Señoría», se levantó el abogado Montes, «me gustaría llamar la atención del tribunal sobre el hecho de que el regalo tuvo lugar antes de que se presentara la demanda. Por lo tanto, no hubo violación de los derechos del demandante». «Estoy de acuerdo. La casa fue donada legalmente antes de que surgiera el litigio. Además», continuó Montes, «aunque la casa hubiera permanecido en poder de mi cliente, no se habría dividido como herencia». «Es una cuestión discutible», objetó el abogado de Demian. «Hay distintas interpretaciones de la ley». «Pero en este caso no importa», dijo el juez. «La casa ya no pertenece al acusado». Sin embargo, no se dio por vencido el abogado de Demian.
El dinero de la venta pertenece en realidad a Palomita Corrales. ¿Tiene pruebas? La lógica de los acontecimientos. La casa fue donada, vendida inmediatamente, el dinero escondido. La lógica no es una prueba. Tiene pruebas de que el dinero iba a ser entregado a la SRA. ¿Corrales? No, pero... Entonces legalmente el dinero pertenece a la SRA. Ramírez como propietaria de la casa vendida. El juez examinó los documentos, consultó con el secretario y suspendió la sesión durante media hora. Durante el receso, Palomita, Amelia y el abogado Montes se sentaron en el pasillo a comentar el juicio. «Va bien», dijo Montes. «Técnicamente tenemos razón. La casa se donó legalmente, se vendió legalmente y el dinero pertenece a Amelia». «¿Y la apelación?», preguntó Amelia. «Demian puede recurrir, pero las posibilidades de éxito son mínimas. No tiene pruebas de fraude. ¿Puede encontrar alguna?». «Lo dudo. El papeleo está en orden». «Entonces me quedo con el dinero». «Técnicamente sí, pero has hecho arreglos con Palomita para recuperarlo, ¿no?». «Sí, claro. Tan pronto como finalice el divorcio». «Entonces está bien». Tras una pausa, el juez regresó y anunció la decisión. Habiendo considerado los materiales del caso, el tribunal concluye que las pretensiones del demandante no son susceptibles de satisfacción. La casa, objeto del litigio, fue entregada a un tercero antes de la presentación del escrito de demanda. El dinero de la venta de la casa pertenece a la SRA. Ramírez como propietaria legal. Se desestima la demanda. Palomita se sintió aliviado. Se había acabado. Demian no recibió ni un céntimo y el dinero se quedó en la familia. «Enhorabuena», dijo el abogado Montes. «El caso está ganado. Gracias por su trabajo». «De nada, pero recuerda, Demian puede apelar en un mes». «¿Lo hará?». «Probablemente, pero las posibilidades de éxito son escasas». Salieron del juzgado. Afuera hacía sol, los pájaros cantaban en los árboles. Palomita se sintió verdaderamente libre por primera vez en mucho tiempo. Se sentaron en una cafetería cercana al juzgado y pidieron un café. Palomita sintió un extraño vacío. El objetivo se había cumplido. Demian se había quedado sin nada, pero no le produjo alegría. «¿En qué estás pensando?», preguntó Amelia. «En el abuelo. Me pregunto qué diría de este juicio». «Lo aprobaría. Protegiste su herencia». «¿La protegió o la robó?». «La protegió de un ladrón». Demian quería dinero que no le pertenecía. Pero legalmente le pertenecía parcialmente. Según la letra de la ley, pero no según la justicia. «Quizá tengas razón». «Claro que tengo razón. Lo principal es que ahora tienes dinero para una nueva vida». Terminaron el café y se fueron cada uno por su lado. Palomita se fue a trabajar, Amelia se fue a casa. Había ganado el juicio, pero por alguna razón se sentía incómoda. Por la noche Palomita se sentó en el piso de Amelia y pensó en el futuro. Técnicamente se había quedado sin nada, sin marido, sin casa, sin dinero, pero en realidad tenía $180,000 que estaban en la caja fuerte de un amigo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Amelia. «Primero me divorciaré, luego encontraré un piso». «¿Un buen piso?». «Uno bueno. Uno de un dormitorio en un buen barrio». «¿Cambiarás de trabajo?». «Todavía no. Me gusta el hospital. Con esta cantidad de dinero podría estar sin trabajo durante unos años». «No quiero estar sin hacer nada». «Lo comprendo». Estuvieron un rato en silencio. Palomita pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Por la mañana era una mujer casada y sin bienes propios. Ahora estaba divorciada y era económicamente independiente. «Amelia», dijo por fin, «gracias por tu ayuda». «No hay de qué. Somos amigas». «Sí, lo somos. Y siempre seremos amigas. Siempre». Pero en el fondo, Palomita se dio cuenta de que su relación había cambiado. Amelia ya no era solo una amiga, sino la guardiana de su patrimonio. Esto suponía una responsabilidad especial para ambas.
$180,000 yacían en una caja fuerte detrás de una delgada pared. Palomita podía ver el dormitorio de Amelia desde el salón. En algún lugar, detrás del armario, estaba la caja fuerte que contenía su futuro. Intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno al dinero, el juicio, Demian. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Preparando una apelación o resignado a la derrota? Mañana comienza una nueva vida, sin marido, pero con dinero, sin hogar, pero con esperanza, sin pasado, pero con futuro. Palomita cerró los ojos e intentó imaginar ese futuro. Un piso nuevo, nuevos planes, nuevas posibilidades. El abuelo había querido que su herencia la ayudara. Ahora lo haría, aunque no de la forma que él había previsto.